Hola, buenas, buenas, ¿cómo están? A ver, tengo un par de cositas que arreglar antes de comenzar. No sé si recuerdan lo del directo pasado, que hicimos la entrevista a un par de microcuentistas, y no me di cuenta en el directo que el micrófono se me escuchaba mal. Así que ahora estoy verificando para ver si me funciona bien. Sí, dale, perfecto. Ahí estamos. Buenísimo, ahí se supone que ya se me escucha perfecto. Tuve que hacer un buen lío para poder arreglar el sonido del micrófono. Bueno, primero que nada, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos los presentes y a los que nos van a estar acompañando en diferido. El día de hoy tenemos algo bastante especial que compartirles, algo que a lo largo de estos años he tenido la oportunidad de poder aprender, de estudiar, y es básicamente sobre las redes sociales. Y hoy vamos a hablar precisamente sobre eso. Bueno, vamos a ir comenzando con todo este proyecto. Le voy a bajar un poquito de volumen a lo que es la música de fondo para que se me pueda escuchar con claridad. Voy a bajar hasta el 15. 15, por favor. Ahí estamos. Y ahora sí. En breve voy a activar lo que es el chat. Voy a poner los subtítulos. Es que mientras iba preparando todo, se me hizo un buen lío. Y bueno, me tardó bastante. Además, porque he estado preparando un nuevo espacio para poder hacer la transmisión. Y bueno, me ha tomado bastante tiempo. Entonces, básicamente, el día de hoy vamos a hablar sobre las redes sociales y los escritores, una relación entre ellos completamente dependiente. Y es que, aunque lo queramos negar, las redes sociales son completamente esenciales para nosotros, los escritores, ¿no? O sea, vivimos a través de lo que es contar, a través de las palabras. Entonces, las redes sociales hoy actualmente se han convertido en parte de nosotros, parte esencial de las redes sociales. Hoy vamos a hablar, le voy a comentar más o menos sobre lo que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a analizar las opiniones compartidas por varios microcuentistas. ¿Sí? Hace un par de días lancé una pregunta en Twitter que decía, ¿qué serían de los microcuentistas si no existiesen las redes sociales? Varios microcuentistas me han respondido y han compartido sus opiniones con respecto a ese tema principal, ¿no? Y han compartido comentarios bastante interesantes, muy oportunos para lo que es el tema de la transmisión del día de hoy. Lo que vamos a hacer después, una vez de eso, de analizar las preguntas y los comentarios que nos han brindado, es vamos a analizar lo que es los seguidores o la interacción. ¿Sí? Un tema que es muy importante para los escritores, ya que de cierto modo todo lo que es nuestro contenido en general, tanto la literatura, todo aquel contenido que hacemos para difundir nuestras obras, nuestras letras, nuestra literatura, eh, cobran mucha relevancia con esos dos temas, ¿no? Los seguidores y la interacción. Luego está el diseño de contenido, ¿sí? Lo que es el grill, lo que es la plantilla en general de un perfil en general, un perfil único, sea un perfil de un artista autónomo o en este caso, de una empresa, de un proyecto en general, ¿no? Como vamos a poner un ejemplo, microcuentista. Entonces, básicamente vamos a hablar sobre eso, sobre el diseño de contenido, la marca, todo eso, el color, factores que se tienen que dar con importancia a la hora de un escritor empezar a publicar o compartir su contenido en las redes sociales. Luego lo que vamos a hablar, analizar es sobre el tema de la relación entre el copywriter y la descripción de un perfil para un escritor. Si no, hay distintas formas de poder presentarse a uno mismo en las diferentes redes sociales. Tenemos en cuenta que cada red social tiene un cierto límite de caracteres, todo va a depender de la red social que utilicemos o que más utilicemos. También va a depender de la interacción que tenga esa red social en concreto, como por ejemplo Twitter, Facebook, Instagram, en este caso también Letrium, porque también se puede llegar a considerar como una red social, y muchas otras más, muchas otras plataformas que se pueden llegar a compartir la literatura de forma digital, de forma virtual, y tratar de enfocar mucho lo que es lo que queremos compartir como escritores y hacer que se vuelva público, ¿no? Que llegue a todo el mundo, dependiendo también el idioma que utilice, porque también se puede hacer de forma variada con respecto a eso. Entonces, lo que vamos a hacer, voy a activar el chat, lo voy a dejar aquí activado, y lo que vamos a hacer es ir hablando. Algo que voy a dejar en claro es que antes de comenzar con lo que es el tema, es para todos aquellos que van a estar mirando, tanto aquí que estén presentes o los que nos van a estar acompañando en diferido,
comentarles que la idea de las entrevistas que hicimos la semana pasada ha resultado bastante bien. Sin embargo, sí hemos tenido varios impedimentos, varios problemas que nos ha resultado bastante difícil poder tratarlo. Especialmente porque éramos como más de 10 autores presentes en el directo y era un poco difícil poder sobrellevar tantas preguntas, sobrellevar a varios personajes y que se den y que tengan ese tiempo, ¿no? De poder presentarse, de compartir sus obras, de dar a conocer su mundo literario. Así que debo decir que el domingo pasado nos pudieron acompañar como máximo 8 personas, 8 microcuentistas nos han podido acompañar. Han planteado sus proyectos, han planteado su literatura, han planteado también lo que es sus opiniones con respecto a los microlatos. Pero nos faltaron como creo que tres participantes más que lamentablemente debido a problemas de conexión, debido a problemas al tema del audio, problemas del tema de la computadora, del teléfono, les resultaba imposible poder estar presentes. Entonces, lo que vamos a hacer de ahora en más en adelante, cada vez que tengamos la oportunidad de poder lanzar un programa especial, un evento especial, entrevistando a diferentes escritores, microcuentistas o artistas literarios, lo vamos a hacer de forma individual para que ese escritor que llegue a acompañarnos en este espacio tenga la oportunidad, por lo menos en una hora, de poder contar todo lo que necesite contar, todo lo que pueda contar, porque 20 minutos para un escritor es muy poco, tenemos muchas cosas que contar, muchas ideas que expresar, muchas explicaciones y es como que no alcanza el tiempo para que en el programa Microcuentista nos alcance en 2 horas, que a veces eso, 2 horas, estar frente en directo puede llegar a cansar un poco, entonces para evitar eso hacemos siempre lo posible de hacerlo breve, de hacerlo cortito. Sin embargo, tratamos de buscar las formas de que el espacio puedan beneficiarse de los escritores, ¿no? O sea, los escritores puedan beneficiarse de ese espacio, de que puedan compartir sus obras y darse a conocer, y etcétera, etcétera. Así que todo eso más adelante, una vez que organicemos bien todo este proyecto de las entrevistas y que obviamente más adelante se va a ir profesionalizando en otros programas que se van a lanzar, que nos van a acompañar, y etcétera, etcétera. Ahí vamos a invitar a los autores que no nos han podido acompañar el domingo pasado y también vamos a dar la oportunidad de nuevo a los escritores que nos han acompañado el domingo pasado para que tengan más tiempo de darse a conocer y, por qué no, también invitar a otros autores nuevos, sean o no sean microcuentistas que escriban, ¿no? Hola Giselle, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida al programa. Bueno, vamos a seguir entonces una vez aclarado eso. Recién esta semana pude ver un poquito más lo que es ordenar un poco lo que es la transmisión, porque bueno, también en el directo, en la entrevista, me di cuenta, cometí el grave error de no prestar atención al audio y se escuchaba un poco opacado, ¿sí? Por lo menos ahora se escucha mucho mejor, ya pude solucionar ese problemita. Entonces, una vez aclarado todo eso, vamos a comenzar con todo lo que es el tema del día de hoy, las redes sociales y los escritores, una relación dependiente. Entonces, vamos a comenzar primero analizando las opiniones compartidas por varios microcuentistas. Y para eso lo que voy a hacer es compartirles pantalla de Twitter, que lo tengo abierto ahora mismo. Ahí estamos, perfecto. Entonces, la semana pasada lanzamos esta pregunta sobre qué serían de los microcuentistas si no existieran las redes sociales. Puede sonar extraño, pero estos cumplen un rol muy importante. Te lo contaremos en el domingo, o sea, en el directo, el próximo domingo, o sea, hoy, literalmente. Entonces, el primer comentario que hemos recibido ese día, el 8 de noviembre, fue por Juan Carlos Ramírez. Él nos compartió un comentario sumamente interesante, y es que nos dice así: las redes sociales evidentemente hoy son muy importantes. Te permiten conocer personas de muchas nacionalidades, interactuar con ellas e incluso llegar a conocerlas. Une al mundo eliminando distancias y permite que te liberes. Obvio, dependiendo de lo que desees para mi Twitter. Obviamente, cuando hablamos de Twitter... hola Jonathan, un ratito me conecto. Dale, Merche, no pasa nada. Por cierto, bienvenida al programa. Bueno, no hay problema. Bueno, comentando lo que nos comenta, la opinión que nos compartió Juan, básicamente nos está planteando que el simple hecho de que las redes sociales actualmente existan nos permite llegar a la comunicación mundial, ¿no? Podemos compartir frases, oraciones, todo tipo de comunicación verbal de forma escrita
a todo el mundo, sea cual sea el lenguaje, siempre podemos llegar a más, porque también las redes sociales nos brindan la posibilidad de que el contenido que se llega a compartir en formato textual, las redes sociales tienen esa característica automática de traducir el texto. Entonces podemos llegar incluso a leer, si en caso de que no conozcamos ciertos idiomas, de leer e informarnos sobre algunos microdatos que compartan escritores de otros países y etcétera, ¿no? O sea, lo que nos comparte Juan es un tema muy importante porque de esta forma estamos llegando que nuestro contenido llegue a infinitos lugares, a lugares que uno, siendo escritor, compartiendo microlatos o incluso escribiendo historias completamente extensas, y que te des cuenta de que ese pequeño tweet, ese pequeño foto con texto, descripción que compartas en Instagram o ese pequeño texto que compartas en Facebook puede llegar a llegar lo más lejos posible, o sea, llegar a distintos países. Entonces, el concepto que nos comparte Juan es un punto muy importante que tener en cuenta. Todo lo que nosotros compartamos en nuestras redes sociales, todo el mundo lo puede llegar a ver. Obviamente, sabemos que las redes sociales tienen una característica que nos permiten a nosotros modificar nuestro contenido, si queremos que sea de forma privada, si queremos que o sea, que el contenido no llegue a otros países, que solamente se enfoque en nuestra nacionalidad y etcétera. Todo eso siempre está a nuestra disposición poder configurarlo, ¿no? Poder adaptar la publicación, o sea, compartir ese contenido de forma global nos permite poder modificarlo y que enfoquemos el contenido que escribamos, que compartamos en las redes sociales a un público específico, que es otro punto del cual los escritores siempre tenemos que tener en cuenta. No podemos escribir un microrelato de terror y compartirlo a personas que no les gusten el terror, porque obviamente ese no va a ser tu lector oficial, porque se va a sentir obligado a leerlo y es como que ese deseo no es conveniente, o sea, no es recomendable. La pasión de leer tiene que ser de forma motivacional, ¿sí? La decisión propia de cada escritor y cada lector. Pero dicho eso, es a donde llegamos con el tema de las ventajas de la comunicación por medio de las redes sociales. El simple hecho de que nosotros como escritores necesitemos de estas redes sociales nos permite compartir nuestras obras, nuestra literatura a todas partes del mundo, al idioma que queramos y muchas cosas más, ¿no? Ahora, pasemos al siguiente comentario que nos compartió Carolina, que es una de las compañeras entrevistadas que estuvo el domingo pasado, que nos comparte la opinión siguiente. Consideramos que las redes sociales han sido un espacio importante para dar la difusión a las muestras de trabajo, artes y saberes de muchos lugares del mundo. Nos han acercado a otras formas de ver las cosas. Twitter es el pizarrón digital de los microcuentistas. Vamos a enfocar la opinión que nos compartió porque es muy interesante y realmente cierto, y es el hecho de la difusión, como veníamos diciendo anteriormente, que las redes sociales nos permiten poder compartir o difundir nuestras obras de forma global. Pero algo interesante que también nos comparte es el hecho de las muestras de trabajo. Esto quiere decir que, bueno, como nosotros escritores, hablando específicamente sobre los escritores, podemos mostrar algunos pequeños fragmentos de nuestras obras, nuestras novelas, nuestros microlatos, lo que sea que queramos compartir, podemos narrarlo de forma breve y sencilla en algún tweet, a diseñar una imagen que tenga el texto para Instagram con una descripción extensa o incluso para Facebook, poder armar un post que contenga todo el texto en general de una obra y compartirlo. De esa forma estamos llegando a difundir un fragmento de una de nuestras obras para que el mundo pueda decir: me encantó este fragmento y me gustaría poder leerlo entero. De esa forma estamos de alguna u otra manera difundiendo nuestra literatura. Y también nos aclara que también existe lo que es el arte y saberes de muchos lugares del mundo. Algo que las redes sociales ha hecho o que ha evolucionado actualmente, últimamente, es el hecho de que todo el mundo o aquellos que tienen conocimiento sobre un tema en específico, lo que hacen es diseñar algún post, un post específico sobre un tema que ellos mismos sepan y nos comparten su conocimiento. Buscan la forma de que lo que ellos saben pueda llegar a compartirse al mundo y que el mundo también comprenda lo que ellos entienden, lo que ellos saben, compartir el conocimiento entre todos. Viendo desde ese punto, desde ese análisis,
Si vamos a lo que es la antigüedad, antes de que existiesen las redes sociales, antes de que existiesen las tecnologías en sí, sabemos que la humanidad se comunicaba por medio, a través de, ¿cómo decirlo? De forma oral, ¿no? Sí. Siempre había esa comunicación presencial, siempre estábamos de frente, hablando, comunicando, compartiendo nuestra sabiduría con otras personas de forma presencial. Siempre lo teníamos enfrente y compartíamos nuestros conocimientos. Eso antes, imagínense que para que un escritor pudiese llegar a compartir sus obras en aquellos tiempos, lo que necesitaba es eh, agrupar a un montón de personas en un solo lugar específico, y poder narrarle su obra de forma oral, ¿sí? De esa forma podía compartir sus obras, y así es como entre todas esas personas se transmitía ese texto, ese conocimiento a otras personas, incluso generaciones. Y de esa forma es así como empezaron a nacer las leyendas, los mitos y muchas cosas más en relación con la literatura. Pero actualmente todo eso, gracias a las redes sociales, tenemos la posibilidad de poder compartir nuestras obras a todo el mundo, y de esa forma compartimos todo lo que es la literatura en general, todo lo que queremos contar, toda nuestra experiencia, todo el conocimiento que llegamos a adquirir. Y es por eso también que estamos el día de hoy hablando sobre esto, ¿sí? Yo personalmente he tenido la oportunidad de poder estudiar lo que es las redes sociales, analizarlas con más profundidad, conocer cada una de las herramientas que ofrecen, y de esa forma aprovechar esas herramientas para lo que es compartir el contenido de un escritor. Tratar de focalizar una red social para que yo como escritor pueda compartir mi contenido y de esa forma especificarme sobre ello. También se puede abarcar otros temas, ¿no? Como el tema de la música, el tema de la pintura, el tema de, y etcétera, ¿no? También tatuaje y todo eso. Abarca todo eso. Entonces, el simple hecho de tener una red social implica que estás teniendo la oportunidad de poder difundir muchas de tus letras a todo el mundo, y de esa forma puedes llegar a pasar, sí, vamos a hablar en un caso hipotético, puede llegar a pasar de que tu nombre sea completamente conocido por todo el mundo por el simple hecho de que compartes tu literatura en las redes sociales. Antiguamente esto no era posible, ya que para que un escritor pueda ser completamente reconocido, tenía que hablar con ciertas editoriales, o en aquella antigüedad una cierta imprenta, para que su libro pueda ser copiado, impreso, y de esa forma también obtener copias. Y entonces la transmisión de la lectura, las obras, la literatura se hacía por medio de los libros. Se sigue haciendo, obviamente también se sigue haciendo, pero actualmente está mucho más de moda lo que es de forma virtual, de forma digital. Y eso ha abarcado o ha abierto miles de posibilidades para los miles de escritores que existen actualmente, sea cual sea el género que escriban. Entonces, es lo último que nos comparte Carolina. Nos dice: nos han acercado a otras formas de ver las cosas. Twitter es el pizarrón digital de los microcuentistas. Hablando de eso, hablando de Twitter, el simple hecho, como ella dice, el pizarrón digital de los microcuentistas acerca demasiado esa realidad. O sea, se acerca mucho a la verdad con ese pequeño fragmento que nos comparte Carolina. O sea, sí, nos comparte ese pequeño fragmento porque en Twitter, a diferencia de lo que es Instagram, a diferencia de lo que es Facebook, en Twitter lo único que puedes hacer de forma destacable, ¿no? En este caso, el texto. Twitter abarca más lo que es el texto. Entonces es un espacio, es una red social que a todos los escritores nos abre miles y miles de posibilidades, miles de puertas, miles de contactos, miles de formas de poder ejercer la literatura por medio de esta red social. Sin embargo, eso no quiere decir que tanto Facebook como Instagram no sirvan para eso. Al contrario, y Instagram tiene la herramienta de las imágenes. Por medio de las imágenes tú puedes contar una historia, y utilizar esas herramientas de forma específica, de forma, entre comillas, profesional, con diseño gráfico y todo eso, puede llegar a hacer que tu perfil de escritor en Instagram se potencie y se llegue a un amplio público con respecto al contenido que compartas. Así que igual eso no se preocupen, porque más adelante, una vez que terminemos todo esto, les voy a compartir algunas técnicas que he aprendido a lo largo de estos últimos años, compartiendo mi literatura en las redes sociales, para que ustedes prueben o vean cómo se hace todo este tema del diseño en las redes sociales. Vamos a seguir con Gabriela en Lima.
Ella nos comparte la opinión. Algunos entran por acá a pelearse solos. Literal. Felizmente existen quienes retan nuestra creatividad. Y acá está la legión de microcuentistas listos y dispuestos a echar a volar la pluma o el teclado. Lamentablemente es un comentario que ciertamente tiene razón. Siempre vamos a encontrar este tipo de comentarios, entre comillas, hate, ¿no? Que siempre van a buscar la forma de poder iniciar discusiones, que en cierto modo está bien, porque compartir tu opinión, o sea, tienes la completa libertad de compartir tu opinión. Sin embargo, a veces obviamente hay que tener en cuenta que uno debe respetar las opiniones ajenas, ¿sí? No, a ver, se entiende también que hay diferentes formas de pelear. O sea, la idea es no hacerlo porque para eso existe la comunicación textual y el simple hecho de aceptar que otros pueden pensar completamente distinto a ti, eh, no sé, podría ser maduro, digamos. Entonces, algo que nos comparte Gabriela es el simple hecho de retar la creatividad. Ese punto que nos comparte Gabriela nos abre infinitas posibilidades en lo que es las redes sociales. En Twitter, aquí nosotros como microcuentistas lanzamos todos los días un disparador literario. De esa forma estamos motivando a todos los escritores a que tengan la oportunidad de poder practicar por lo menos unos 20 minutos al día, cada día, todos los meses, un par de segundos o minutos, lo que sea que necesiten para poder narrar un pequeño fragmento literario, que eso le va a ayudar a poder ejercitar su literatura, su narrativa, entender diferentes palabras, utilizar diferentes caracteres o ir, ¿cómo decirlo? Mejorando lo que es la gramática, la ortografía y miles de cosas más. Pero que obviamente es completamente normal siempre tener los errores gramaticales, porque pasa a veces que uno no se da cuenta que tal acento no va ahí, tal coma no va en ese lugar, y es como que no se da cuenta. Pero no pasa nada. Para eso está lo que es la práctica constante de lo que es en este tipo de retos, como nos comenta Gabriela, el reto de la creatividad. Y de hecho, en Instagram, en Twitter y en Facebook existen diferentes formas o diferentes cuentas también que comparten distintas formas o distintas técnicas de escritura ellos mismos. Por ejemplo, en Microcuentistas compartimos los disparadores literarios. Pero también existen otras cuentas en Twitter que nos comparten palabras con las cuales nosotros podemos darle o añadirlos a una historia. Existen otros que también comparten sopa de letras, que una vez que encuentres las sopas puedas aprovecharlas para narrar una historia, un cuento, un microlato, lo que sea que gustes. Otros te plantean una trama y tú lo que tienes que hacer es darle forma, estructurarla. Y otros también te plantean, te muestran una imagen, te comparten una imagen sobre un tema en específico, algunos detalles que tenga la imagen, y tú lo que tienes que hacer como escritor es darle una historia a esa imagen, ¿sí? Darle una razón para que esa imagen sea narrada. Lo mismo pasa en Instagram, lo mismo pasa en Facebook. Cada red social tiene diferentes formas de plantear estas técnicas o estos retos de escritura creativa. Y tal como nos dice Gabri, sí, en las redes sociales tenemos la oportunidad de poder participar en diferentes retos literarios y de esa forma ejercitar constantemente nuestra literatura. Aparte de eso, no solamente estamos ejercitando, sino que también estamos difundiendo nuestras obras. Estas características hacen que las redes sociales se vuelvan completamente especial. Ya estoy aquí en el móvil, pero aquí estoy. La mejor red social para escritores, obviamente, es Letterman. Sí, 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 ya vamos a llegar a ese punto. Entonces, vamos a seguir con el siguiente comentario de Ratonet. Él nos dice: en especial, Twitter ha convertido los microlatos en relato transmedia. Algunos lo llaman Twitteratura. Sí, es cierto. Fíjate que hace un par de meses atrás, cuando tuve la oportunidad de poder ponerme en contacto con Ratonet, de conocer, de plantear todo lo que es el proyecto de Microcuentista, todo lo que es el proyecto de Bibliolab que él tiene encima, que pronto va a lanzar su programa, ya nos estamos poniendo en contacto con respecto a ello. Y es que en ciertos momentos él siempre me ha mencionado el tema de la escritura en Twitter, y siempre lo ha llamado Twitteratura, y es algo que me ha llamado la atención, me ha llamado completamente la atención, porque actualmente, se podría llegar a considerar al día de hoy como un género literario, pero que se relaciona con la red social de Twitter, y eso lo vuelve interesante. Es decir, que de no ser por las redes sociales, este tipo de género no hubiesen existido, si es que si se puede llegar a considerar
un género, ¿no? Entre comillas, vamos a aclarar eso. No sé si oficialmente se puede llegar a considerar la tuiteratura como un género oficial en el ámbito de la literatura, pero sí se puede llegar a interpretar o se entiende que cuando uno dice tuiteratura, significa que estás compartiendo un fragmento literario, sea microrelato, sea cuento corto, un hilo literario. Estás hablando de que estás compartiendo una literatura, un tipo de literatura en una red social, en este caso Twitter. Y es ahí donde cobra relevancia lo que es el tema de compartir nuestras literatura en las redes sociales. He tenido la oportunidad de poder ver el video que nos comparte Ratonet, un video muy interesante que nos explica un detalle muy importante, que es unir lo que es los textos, la narrativa que utilizamos los distintos escritores, unirlo a una especie de video, añadirle imágenes, añadirle ciertas cosas, ciertas características que por lo menos en un libro sería completamente difícil. Entonces, hablando de esas posibilidades, entendemos que la red social nos brinda la herramienta de poder narrar un fragmento literario, es decir, representar con nuestra propia voz, siendo escritores o no, diferentes obras escritas por nosotros mismos o por otros autores, prestando nuestra voz. Lo vuelve interesante porque estás narrando tu propia historia en una red social que se puede compartir incluso junto con un video que acompañe todo lo que es la imagen. Y de esa forma, no solamente estás difundiendo tu literatura, sino que también estás compartiendo lo que es tu creatividad, lo que es lo que te llevó a imaginar toda esa historia, todas esas imágenes que en tu mente como escritor estuvieron en un principio y que pudiste transmitirlo en un video. Implica mucho trabajo, obviamente, pero abarca una herramienta muy importante, compartir tu escritura y tu creatividad por medio de un video, narrando con tu propia voz la historia, acompañado de las imágenes y todo eso. Y eso hace que los escritores puedan relacionar completamente tu escritura, puedan entender junto con las imágenes y junto con las palabras tu historia. Entonces, em, es cierto que Twitter ha convertido los microrelatos en relato transmedia porque sabemos que en Twitter también tenemos un límite de caracteres. Twitter, a diferencia de lo que es Instagram, a diferencia de lo que es Facebook, incluso a diferencia de lo que es Letrarium, Twitter tiene esa característica de que los tweets tienen que ser completamente breves, hiper breves, es decir, de 280 caracteres como mínimo, como máximo quiero decir. Eso es lo único que te permite escribir. Si llegas a escribir alguna historia que se expanda mucho más allá de esos caracteres, lamentablemente vas a tener que utilizar la herramienta de forma estratégica el tema de los hilos literarios. Y de esa forma, así es como le vas dando la estructura a tu obra. Sin embargo, debemos comentar un detalle, que es algo que se ha modificado no sé si recientemente, pero he tenido la oportunidad, cuando hice el curso de las redes sociales, de observar una herramienta sumamente importante para cada escritor que nos puede venir de lujo. Y es que si uno va a la opción de perfil, si es que me lo muestra. Ah, no, aquí no. Si uno va... No, esta parte no es. En la sección donde dice los puntitos más opciones. Y en el estudio para creadores, si es que tienes una cuenta personal o una cuenta de empresa, tú ahí tienes la opción de poder escribir boletines informativos. Si tú utilizas esta herramienta de forma, si lo llegas a asociar con tu ámbito de la literatura, puedes compartir tus obras literarias, tus cuentos extensos, sean de 2 carillas, de 3, lo que quieras compartir, tus blogs informativos, lo que sea. Tienes la oportunidad de poder compartirlo en esta sección y darle formato como si fuera un mail marketing. Un mail marketing es una opción que te permite una especie de estrategia de marketing para dar a conocer. Tú puedes crear un cierto artículo que tenga contenido informativo y compartirlo a varias personas que se asocian a ese boletín, ¿no? En este caso. Entonces, como una comunidad o como una empresa, como si tu cuenta de perfil está en empresa o comunidad, tú tienes la opción de poder crear boletines informativos en donde puedes, entre comillas, compartir tu literatura en cuentos y esas cosas, ¿no? Entonces esa es una herramienta que yo la he estudiado
y que me encantó mucho porque podemos aprovecharlos como escritores y compartir nuestra literatura de esa forma. Si quieres también semanal, mensual, como gustes, pero aprovechar esas herramientas. De hecho, estudiar completamente lo que es las redes sociales y aprovecharse de cada una de las herramientas puede traerte miles y miles de ventajas. Anda, eso no lo conocía yo. Sí, sí, eso no sé cuándo se lanzó. Cuando hice el curso tuve la oportunidad de poder verlo, de analizarlo, y es algo que en microcuentistas también estoy tratando de entenderlo, porque no es sencillo, porque tienes que estar asociado con otra página que te permite compartir esos mail marketing para que les lleguen por correo electrónico a todos tus seguidores. Y de esa forma sí puedes compartir tu literatura. Pero sí es una herramienta que se puede llegar a sacarle ventaja si es que tienes la oportunidad de poder mirar algún tutorial en YouTube o donde sea que tengas la oportunidad y le sacas mucha ventaja en esa opción. Es una opción muy importante porque se puede sacar muchas ventajas, muchas. Entonces, vamos a seguir al siguiente. Vamos a continuar con Merche. ¡Qué casualidad! Bueno, Merche nos comenta. Se supone que una red social debe ser social, pero en realidad el algoritmo nos domina. Vemos lo que ellas, las redes, las páginas, quieran y somos autómatas en su red haciendo lo que quieren ellas. Encontramos amigos, retos para escribir y el algoritmo de nuevo nos dirige. Merche nos acaba de compartir un comentario muy importante, algo que todos, seamos o no escritores, debemos tener completamente en cuenta. Es un detalle que dependiendo del contenido que siempre realicemos, cualquiera, si sea audiovisual, audio o incluso textual, tenemos que entender cómo funciona el algoritmo. El único problema de esto es que, según lo que se conoce actualmente, el algoritmo es muy difícil de entenderlo. No hay una... Odio el algoritmo dichoso. Sí, sí, es muy complicado de entenderlo. De hecho, no existe una información concreta que pueda llegar a dar detalles específicos sobre cómo se maneja el algoritmo. Sin embargo, sí se llega a entender, o algo que en lo que data en la información pública sobre el algoritmo, es que estos funcionan según el uso que tú le des. Por ejemplo, si a ti te gusta interaccionar todo el tiempo con lo que es perfiles de literatura, el algoritmo te va a ofrecer contenidos relacionados a ese tema. Si tú te gusta estar al pendiente de las noticias actuales, el algoritmo te va a permitir o te va a estar compartiendo de forma automática anuncios en tu bandeja de notificaciones sin que lo tengas activado. Y es algo que, hablando seriamente, puede llegar a beneficiarnos a todos aquellos que nos interesan las noticias y de esa forma crear contenido en relación a esas noticias, ¿no? Beneficiar de lo que es las noticias actuales. Como una especie de periodismo, como una especie de creadores de contenido que hablan sobre lo que actualmente pasa o dan sus opiniones y miles de cosas más. Entonces el algoritmo te permite de alguna u otra forma siempre conocer nuevas páginas, como bien nos dijo Merche, conocer nuevos escritores, pero algo que también dijo es que nos dirige, o sea, es como que siempre nos regresa a un punto, ¿sí? Obviamente todo eso viendo los detalles de lo que uno ve, lo que uno busca y etcétera. Merche nos dice, no te creas, en el ordenador me salen unos perfiles y en el móvil otro, no hay quien lo entienda. Sí, según el estudio que hice con el tema de las redes sociales, el algoritmo, según me explicó el profesor, el algoritmo tiene este problemita de que dependiendo del dispositivo, obviamente va a ser completamente distinto, dependiendo del dispositivo donde te conectes, vas a tener distintas anuncios, ¿no? Como se ve actualmente. Todos esos anuncios siempre van a depender de lo que estés buscando, de lo que estés, incluso puede sonar raro, es un tema que se ha hablado en estos años atrás sobre el tema de que Google te escucha con cualquier dispositivo y todo eso. Y se puede llegar a decir que sí, ¿no? Se puede llegar a decir que sí, si es que tú le habilitas la opción de que el dispositivo te permita utilizar el Google este para que te escuche, ¿no? Para el... Ay, no me sale la palabra. No me acuerdo el nombre. Pero cada vez que hables sobre algún artefacto o que lo digas en voz alta enfrente de algún dispositivo, como un televisor, una computadora o cosas así, siempre te van a aparecer anuncios
de forma repentina, de forma sospechosa, te van a aparecer instantáneamente. Y eso es lo que hace el algoritmo. Siempre el algoritmo busca formas de poder ofrecerte lo que necesites. Y es ahí un detalle muy importante, que es lo que tenemos que hacer, es relacionar el algoritmo con lo que un escritor puede ofrecer. Porque de alguna u otra forma se relaciona. Y ya lo voy a explicar más adelante por qué. Es algo que he llegado a entender a lo largo de estos años con el tema de Instagram, con el tema de Facebook y Twitter actualmente. Porque me he dado cuenta que funciona completamente. Entonces, algo que podemos hacer como consejo importante para todos los escritores que nos acompañen, que nos vean en el directo, incluso en el diferido, es que si tienen la oportunidad de poder encontrar toda la información que existe actualmente sobre el algoritmo, que obviamente hay que aclarar que no vas a encontrar siempre algo concreto, siempre vas a encontrar distintos temas sobre el algoritmo, vas a encontrar, ¿cómo se puede decir? Un tema variado. ¿Sí? Siempre no vas a encontrar algo concreto, algo que te diga lo mismo que el otro usuario. Siempre vas a encontrar algo distinto. Entonces, estudiar todos esos distintos pensamientos sobre lo que es el algoritmo, vas a llegar a entender un poco cómo realmente funciona. No oficialmente, no concretamente, pero sí le vas a poder sacar una ventaja como escritor a ese algoritmo. Que igual, obviamente, más adelante se los voy a comentar. Les voy a plantear algunos temas de los diseños y todo eso. Entonces, vamos a seguir con el tema de Omaira. Omaira nos compartió la siguiente opinión. Creo que las redes nos han permitido a muchos descubrir un talento, desarrollarlo y exponerlo en un inmenso blog de gran alcance y difusión, compartir con otros que tienen la misma afección, aprender y crecer, si cumplen un rol muy importante. Esto también es un tema importante, que es algo de lo que también se ha hablado hace un par de ratos, hace un par de minutos, es que tú estando en una red social tienes la oportunidad de poder descubrir otros autores, de tener la oportunidad de leer, de conocer, gracias al algoritmo y a otros factores más también que incluyen las redes sociales, de poder descubrir distintas formas de poder escribir, de ejercitar la escritura, de leer y etcétera, etcétera, etcétera. Muchas formas de poder beneficiarse como escritor, o incluso no como escritor, sino como otras personas normales o que compartan otro tipo de arte, van a poder beneficiarse de estas redes sociales porque conocen y entienden y van desarrollando un conocimiento más extenso con ciertos temas principales. Por ejemplo, el detalle nos comparte, que lo expresa, es exponerlo en un inmenso blog. ¿Sí? Este punto en el que ella nos comparte, y es cierto, y es que como bien dije hace un rato, el tema de tener la oportunidad de que en Twitter tú puedas compartir un blog literario en Twitter, o sea, con esa herramienta de lo que mostré hace un ratito, te permite poder compartir tus conocimientos, ya sea como escritor, ya sea como artista, como pintor, como músico, lo que sea que hagas, vas a tener la oportunidad o las posibilidades de poder compartir ese conocimiento a la red social de Twitter y de esa forma poder alcanzar a un público enorme que coincida con esas características. Obviamente también se puede hacer en Instagram, también se puede hacer en Facebook y, como no, también en Ethereum. De hecho, es un punto importante porque en Ethereum se trata específicamente sobre los escritores y las herramientas que tenemos en esa plataforma son completamente útiles para todo el tema que hagamos sobre el tema de la literatura, ya sea para blog, ya sea para cuentos, ya sea para novelas y muchas cosas más. Me dice Merche, vamos a escribir microlato sobre el algoritmo, a ver si así lo tenemos de nuestra parte. Mal, es verdad, es verdad. Podríamos intentarlo, podríamos lanzar un disparador y a ver qué nos dicen. No es mala la idea, Merche, no es mala. Vamos a seguir entonces. Bueno, no. Hasta aquí eran los últimos comentarios. Bueno, qué triste. Habían más comentarios muy interesantes. De hecho, también tuve la oportunidad de poder darme una vueltita por otros lugares. Voy a sacar esto. Bien. Excelente. Bien. Entonces, una vez que ya analizamos todos los comentarios, podemos llegar a entender de cierto modo cómo se manejan las redes sociales o los beneficios como escritores que podemos obtener utilizando estas redes sociales. Entonces,
Vamos a hablar a continuación, si me permiten, vamos a hablar sobre los seguidores e interacción. Los seguidores y la interacción. Un punto que actualmente y desde antaño, desde que se dio origen a las redes sociales, ha abarcado muchos debates, muchos temas. Siempre se plantean de que cuanto más seguidores, más relevancia tienes en lo que es la red social que estás. Cuanto más seguidores, te conviertes en una figura pública y etcétera. Y muchos mitos más. ¿Cuál es el tema entre los seguidores y la interacción? ¿Cuál es entre estas dos palabras lo más importante, ya que seamos escritores o no, que más nos importa? Cabe aclarar que tener seguidores, obviamente, en una red social te brinda varias ventajas, como es el tema de la verificación, que te permite que tu perfil oficial como artista, como escritor, como lo que sea que hagas como arte, tenga la posibilidad de que el algoritmo, de hecho el algoritmo también forma parte de esto, te autopublicite según obviamente las búsquedas que hagan sobre el contenido que tú estás creando, te ayude a poder expandir al público en el que tu contenido se basa. Aprovechándote de lo que es el algoritmo y de la cantidad de seguidores, vas a obtener incluso o vas a ir incrementando poco a poco la cantidad de seguidores y obteniendo ventajas en las redes sociales, ya sea en Instagram, en Twitter, en Facebook y muchas cosas más. Aunque, a excepción del Ethereum, tú ahí tienes la posibilidad de poder pagar la opción de Premium y obtener los beneficios Pro para aprovecharlo y compartir contenido en anuncios, que se destaquen, que se vean en primer lugar y muchas cosas más, ¿no? A diferencia de las redes sociales, con el algoritmo y con la cantidad de seguidores puedes aprovecharte de esto también, no en mala forma, obviamente, cabe aclarar, no en mala forma, me refiero a que tú creando contenido constante sobre el tema que estás tratando, junto con la cantidad de seguidores, vas a ir expandiendo mucho más lo que es el alcance de tu contenido hacia un público objetivo. ¿Cuál es la diferencia entre la cantidad de seguidores y la interacción? Pues la cantidad de seguidores te permite obtener ventajas con tu perfil de artista. Eso es lo que te permite tener la cantidad de seguidores. En Instagram, creo, si no mal recuerdo, si superas los 10.000 seguidores, tienes la ventaja de poder realizar directos en vivo junto con tu teléfono, tu móvil, y de esa forma generar ciertos ingresos, además de obtener sponsor con ciertas empresas que te pidan que tú como creador de contenido publicites su marca. Obviamente tú como creador de contenido también tienes la oportunidad de poder ofrecer esa posibilidad a otros tipos de artistas que te ayuden a poder difundir tus obras contratando como un sponsor y etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas herramientas, gracias a los seguidores, vas a poder beneficiarte de ella. Sin embargo, lo que es relevante para los escritores hoy actualmente no son los seguidores, son la interacción. Tú como escritor, y es algo que la gran mayoría seguramente va a estar completamente de acuerdo conmigo, y es que nosotros somos escritores y compartimos nuestra literatura para que sea leída, para que sea compartida, para que la gente pueda interaccionar con ese fragmento literario y de esa forma podamos recibir sus opiniones, sus reseñas, sus comentarios y entender si le gustó o no le gustó ese fragmento literario o esa novela. Entonces, ¿por qué considero algo que me olvidé aclarar? Esta es una opinión personal con el tema de los seguidores y la interacción. Es un detalle que estos últimos 3 años utilizando la red social, creando el perfil de microcuentistas, armando lo que es mi perfil oficial, mi perfil de Instagram, que lamentablemente el año pasado tuve que reiniciarlo por ciertos conocimientos que obtuve sobre las interacciones y los seguidores. Entonces, yo tenía en aquel entonces 3.000 seguidores y me creía que por tener 3.000 seguidores iba a ser una influencia, cuando en realidad no es así. Obviamente no es así. Tener más seguidores no te hace, como decirlo, muy influenciable en ese tema. La interacción sí hace eso. ¿Por qué? Cuando hablamos de interacción, hablamos de que tú, como escritor, compartes tu literatura en Instagram en un formato visual, en Facebook en un formato también visual o no, o textual, en Twitter en un formato textual. Tienes la oportunidad de que si tienes personas que interactúan con ese contenido, el algoritmo lo va a potenciar de forma general, global, ¿sí? No importa cuál sea el idioma,
Recuerden que siempre las redes sociales tienen la opción de poder traducir el texto y te brindan la posibilidad de poder compartirlo a todo el mundo. Entonces, cuanto más interacción tenga una publicación, un texto que tú hagas como escritor o como escritora, y que esa interacción a medida vaya incrementando, vaya recibiendo más comentarios, más me gusta, que lo comparten continuamente, llegas a obtener una comunidad grande, que ahí sí se puede llegar a considerar que tu texto influenció la literatura de otras personas. Hay que aclarar que esto no tiene que ser mal visto. Esto es una opinión positiva a lo que hablamos sobre la interacción y los seguidores. Obviamente tener seguidores también te saca ventajas y es algo que también deberíamos aprovechar, porque cuanto más seguidores, más ventajas obtendremos en las redes sociales, teniendo diferentes herramientas que como escritores los vamos a aprovechar, crear diferentes contenidos, crear espacios que como escritores podemos aprovecharlo y ayudarnos a difundir nuestras obras. Sin embargo, lo que cobra más importancia en el mundo de la literatura, en las redes sociales, es la interacción que ofrezca nuestra literatura. Supongamos en un caso hipotético, ¿no? Hablemos de microcuentista. Microcuentista es una comunidad de escritores y microcuentistas. Microcuentistas hablando sobre personas que escriben microlatos. Escritores que escriben microlatos. Hablando sobre microcuentista, microcuentista es una comunidad que no crea un contenido único, no crea un contenido personal, sino que crea una idea cuya idea se van a beneficiar todos los escritores que están participando en los disparadores. Entonces, renombrándolo de una forma bastante específica, se puede llegar a considerar que el perfil o la red social que utiliza microcuentista, que en este caso es Twitter, se lo puede llegar a considerar más como una herramienta que como una comunidad. ¿Por qué? Porque todos los escritores que están participando en cada uno de los disparadores, que están descargando los PDFs, que están participando en el tema de los libros, aquí en los directos, compartiendo información, todo esto que estamos haciendo en Microcuentista es una herramienta que los escritores pueden aprovechar y utilizarla. Entonces, el simple hecho de que Microcuentistas obtenga todas esas interacciones con cada disparador, sí, es difícil tener seguidores, interacciones, muy difícil, todo eso. Pero a lo largo, a medida que vas avanzando, que vas pensando bien las estrategias que vas a utilizar, que de hecho vamos a compartirlo al final, vas a poder tener todo eso que uno como escritor espera, recibir interacción sobre sus microlatos, sobre sus obras, sus blogs, lo que sea. Todo tiene una estrategia, por eso existe lo que es el tema del marketing digital, lo que es el manejo de las redes sociales, el ADS en general y muchas cosas más. A veces pienso que solo comentando a otros se logra tener seguidores e interacciones, y esto es triste porque no deja de ser algo. Exactamente, exactamente. Es algo triste porque, bueno, a ver, vamos a poco. Vamos a poco, sí, sí, sí. Lo que estás comentando, Merche, es un punto, es un factor muy importante que también me gustaría comentar. Es algo que he visto a lo largo de todos los años que he utilizado las redes sociales con respecto a los seguidores y la interacción. Justamente por eso estamos hablando de eso. Porque como escritores, el simple hecho de la comunicación, de compartir nuestra literatura y de obtener seguidores o no, y interacción y eso, nos ayuda a nosotros como escritores a difundir nuestras obras. Pero si no obtenemos esas cosas, no nos va a servir de nada. Entonces, vamos de a poco. Pero sí, te voy a dar la razón, con respecto a eso. Ahora el tema, me olvidé sobre lo que estaba hablando. ¿En dónde estaba? A ver. Bueno, entonces, el tema de la interacción. Algo que veníamos hablando sobre el tema del algoritmo es que cuando un perfil de algún contenido que tú veas, como por ejemplo, vamos a poner el caso de microcuentista. Supongamos el caso de que microcuentista, tú tengas la oportunidad de poder ver el contenido constantemente de microcuentista. Y no solamente ves el contenido, sino que también contestas a las imágenes que comparte, a los tweets que comparte, reaccionas, retuiteas y etcétera. De esa forma estás, ¿cómo decirlo? Impulsando el algoritmo a que ese contenido no solamente sea compartido a ti, sino que también sea compartido a personas como tú, personas que les interesa el mismo contenido que a ti. Entonces, de esa forma trabaja el algoritmo, trabaja compartiendo contenido que te puede interesar o no, y también trabaja compartiendo contenido a personas que podrían interesarle según estén relacionados con los seguidores que tengan ciertos perfiles. Es un quilombo,
Por eso digo que aquellos escritores que quieran enfocarse en sus redes sociales y de esa forma tratar de difundir su contenido, tratar de profundizar mucho más su literatura en las redes sociales, es importantísimo que entiendan todo lo que, cómo funciona el algoritmo. Igual, cabe aclarar, el algoritmo no es muy sencillo de entender, no tiene un punto concreto, siempre está evolucionando a medida que avanzan las redes sociales, con las nuevas herramientas, el nuevo tipo de contenido que se puede crear. Todo el tiempo lo que es las redes sociales va evolucionando y a su vez el algoritmo también. Por eso no se puede llegar a entender oficialmente cómo se maneja el algoritmo. Entonces, dicho eso, ahí está la pregunta. ¿Seguidores o interacción? ¿Cuál, como el artista que queremos ser, qué es lo que más nos debería importar? Y yo, en mi opinión personal, esto lo voy a dejar como una pregunta general. Todos aquellos que vean el directo en diferido y si quieren responder esta pregunta, con gusto, encantados estamos de leer tu opinión y después más adelante compartirlo. También si los que están presentes quieren compartir su opinión sobre qué consideran ustedes, siendo el artista que son, qué es importante para ustedes, si son los seguidores o las interacciones que obtengan de sus contenidos. Entonces, en mi opinión personal, hablando sobre lo que es el contenido que uno como escritor genera, para mí lo que es más importante es la interacción, porque por medio de la interacción, como bien se decía con el tema del algoritmo, tú estás difundiendo tu literatura a personas que probablemente no te sigan, pero que sí les guste tu contenido. Y de esa forma, esos seguidores, esas personas que no son tus seguidores, reaccionan a tu contenido, el algoritmo lo que va a hacer es compartir a los seguidores de esa persona que les guste el mismo contenido. No sé si se me explica, si se me entiende. Es un poquito complicado poder explicarlo, por lo menos de mi parte. Yo del profesor lo entendí bastante bien, lo expresó muy bien. Así que bueno, el curso igual está en Platzi. Eso igual lo podrán conseguir más adelante. Bueno, la cosa es que yo tuve la oportunidad de poder estudiar eso y entender un poco lo que es el algoritmo y aprovecharlo para lo que es el ámbito de la literatura. Entonces, hablando sobre lo que comentó Merche, sobre a veces pienso que solo comentando a otros se logra obtener seguidores. He visto que la gran mayoría piensa que por estar constantemente interaccionando con su perfil oficial, en otras cuentas va a obtener seguidores. En realidad, es muy difícil que uno como persona tangible, utilizando una red social, pueda llegar a adquirir un montón de seguidores participando de esa forma, comentando constantemente en ciertos perfiles, porque lo que tú estás haciendo ahí en ese momento, estás comunicándote, estás compartiendo una opinión que probablemente le guste o no le guste. Eso siempre va a depender, ya sabemos cómo son las redes sociales, siempre están los lados negativos y los lados positivos. Eso lamentablemente siempre va a estar, son cosas que tenemos que afrontar lamentablemente, pero ahí está el tema. El tema está en que no todos van a querer compartir tu opinión y ahí está donde la cuestión de que si es importante los seguidores o la interacción. Egoísta, me hablas, te hablo. Es algo que a mí, a principio, por lo menos en Instagram, me ha pasado. Yo creía que si yo le mandaba mensaje a ciertos escritores y les preguntaba cómo va su literatura, les daba consejos, etcétera, etcétera, yo creía que esos seguidores me iban a seguir y que por medio de esos seguidores yo iba a obtener ventajas, cuando en realidad no era así. Yo lo único que obtenía es el algoritmo ¿cómo era esto? Me rechazaba un poco, ¿no? La publicidad, entre comillas, gratis del algoritmo, porque a veces se entendía que esa intención era, ¿cómo decirlo?, muy acosadora, ¿no? O sea, para decir algo no tan grave. Cuando en realidad lo único que hacía era comunicarme para de esa forma relacionarme con otros escritores, ir adquiriendo conocimientos, expandir un poco más lo que es la comunidad en la que uno como escritor participa. Relacionarte con otros escritores no está absolutamente nada mal, compartes tu opinión, compartes tus estrategias, se benefician entre ellos y de esa forma generas una comunidad con la cual vas a poder trabajar y beneficiarte también. Pero ¿qué pasa? Hay otras personas que no piensan de esa forma. Entonces ahí es donde está la cuestión de, como dice Merche, egoísta, me hablas o te hablo. Y es como que se pierde esa interacción que podría haber entre los perfiles de escritores.
De hecho, me gusta la palabra, o sea, el planteamiento que nos hace Merche sobre me hablas, te hablo. Porque algo que pasa, y que es imposible negarlo, algo que pasa es que siempre recibimos seguidores y que tú lo que haces es seguirlo, devolverle el seguimiento. Pero algo que no te das cuenta es que tú le das el seguimiento, pero no interactúas con esa persona, no interactúas con su contenido, es como que lo sigue nomás por seguir y es como que pierde el sentido de esa relación de contenido. Y luego cuando menos te das cuenta, entras en tu métricas de la red social y te das cuenta que la persona que te siguió, tú le seguiste y esa persona te dejó de seguir para luego perder otro seguidor, que eso va a afectar en el algoritmo. Entonces, teniendo en cuenta esos factores, ¿tú qué piensas? ¿Qué piensas tú que me estás viendo en diferido o que nos estás viendo en el programa ahora mismo? ¿Seguidores o interacción? ¿Qué es lo que crees que es más conveniente en el ámbito de la literatura? Esa es una pregunta que la voy a dejar ahí colgando. Es una pregunta que me gustaría saber qué opinan el resto. Yo opino que a mí me encanta lo que es la interacción, porque es donde más comunicación podemos llegar a tener entre todos los seguidores. Seguidores o no, siempre va a depender también, porque también van a haber escritores o lectores que no les guste mucho lo que es el género que tú escribes, pero que les ha llamado la atención la literatura que has escrito y han interaccionado. Entonces obtienes esa retroalimentación que puede haber entre escritores y lectores, lectores y escritores. Entonces, esa pregunta la voy a dejar colgando. Obviamente, todas las preguntas, las respuestas que nos compartan, las opiniones que nos dejen en la bandeja de comentarios en el directo se van a compartir y vamos a hablar sobre eso. En los tweets, obviamente. Vamos a pasar al siguiente tema importantísimo y es sobre el diseño de contenidos. El diseño de contenidos es lo que uno, como escritor, va a compartir o va a considerar como una marca de uno mismo. Yo creo que ambas cosas. Hay seguidores buenos que te leen aunque no interactúen. Exactamente, también está ese factor. Por eso ahí está la cuestión de saber la opinión del resto de todos. A ver, no sé qué ha pasado. Ventana. Ahí estamos, compartimos. Excelente. Y gente que interactúa solo para que lo sigas. Sí. Sí. Pues en realidad en lo que es en las redes sociales vas a encontrar miles de tipos de seguidores o de interacciones. Eso siempre vamos a encontrarnos. Existen millones de personas utilizando la red social, así que vas a encontrar de todo. Algo que había dicho, no sé si era, no me acuerdo, un seguidor que teníamos ahí en Microcuentistas que nos dijo un comentario bastante fuerte, que es, a veces te siguen no más por conveniencia. Y es triste. Entonces, vamos a seguir con el siguiente tema. El diseño de contenido. Cuando hablamos de diseño de contenido, que es precisamente lo que tenemos aquí, que es todo el contenido que estamos haciendo en el canal, en el perfil de Microcuentistas, sobre esto vendría a ser las publicaciones que se hacen en Instagram. Estos son los libros en PDF. Este es la marca de Microcuentista. Y este es el icono del banner de YouTube. Que obviamente después más adelante vamos a empezar a procesar ese canal para modificarlo y todo eso. Pero viendo esto tenemos en cuenta que se entiende que el contenido está hecho por Microcuentistas. ¿Por qué? Porque se reconoce por medio del color que Microcuentistas tiene este contenido. Es decir, si nosotros ingresamos al contenido aquí, vemos los displays que compartimos todos los días. Y quiere cargar obviamente la página. Gracias. Entonces aquí vemos que se comparte el contenido. Tenemos la oración, el disparador, tenemos la actividad, es decir, continúalo. Y aquí tenemos la marca del perfil de Microcuentistas. Entonces, diseñando su contenido, diseñando tu contenido como escritor, tienes que entender varios factores a la hora del diseño gráfico, a la hora de presentar tu proyecto, a la hora de presentar tus obras literarias en una imagen o en algo que acompañe de forma audiovisual, de forma textual, y etcétera. Es que siempre tiene que ser completamente legible. Por ejemplo, tenemos este diseño básico, que es el de Microcuentista, el original, con el fondo morado de una hoja. El fondo es una hoja de papel morado, que tenemos el logo aquí, tenemos el texto del disparador aquí, tenemos lo que es la actividad.
Sin embargo, si nosotros vamos a la opción de buscar fotos, a ver si me aparece, opción de fotos, y le ponemos una foto como por ejemplo este. Y lo dejamos así nomás, lo subimos. Si nosotros aquí ya cumplimos como diseñadores gráficos, entre comillas, ya cumplimos. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? El problema que tenemos aquí es que como diseñadores, ya seamos escritores o no, los que van a tener la oportunidad de poder ver el contenido no van a entender nada. ¿Por qué? Porque el texto no se ve, el texto es blanco, el fondo prácticamente donde está el texto también está en blanco. Bueno, esto sí se alcanza a ver, pero es muy, muy chiquito. Entonces ahí es donde está Sí, Canva genial. Canva es una herramienta muy útil para los escritores, hay que aprovecharla a full. De hecho, hay miles y miles de plantillas que podemos sacarles muchos beneficios como escritores. Y así es, bueno, también dio origen Microcuentista. El tema, teniendo en cuenta esto, el diseño de lo que es diseño gráfico, entre comillas, para lo que es la creación de contenido como escritores, es que siempre tenemos que crear algo que sea completamente legible, algo que sea totalmente, bueno, también va a depender de lo que son los gustos personales de cada uno, de diseñar su perfil. Supongamos que si tengamos que preparar el diseño de contenido para mi perfil, ¿no? Como Jonathan Sánchez, como mi perfil de artista. Yo en mi caso suelo compartir más literatura en lo que es microlatos. ¿Qué hago? Pues voy a la opción que tengo esta opción, la de buscar de plantillas, y en todas estas opciones empiezo a buscar algo que yo pueda decir, esto me va a servir para poder compartir mi literatura. O algo que pueda considerar como una marca, entre comillas, registrada de escritor. Por ejemplo, en realidad aquí a mí no me gusta ninguno, porque lo mío es más sencillo que otra cosa. Yo lo que suelo hacer es crear un diseño en blanco. Lo único que tengo que hacer... Está lentísimo esto. Lo único que tengo que hacer es cambiar el color, porque el color de mi marca como escritor es negro. Y luego le agrego un texto, y de aquí elijo todos los diseños de textos. En mi caso yo ya tengo un texto preparado, que el mío se llama... Si me deja buscarlo, por favor. Noto serif. Este es el texto que yo suelo utilizar, el formato textual, ¿no? Yo suelo poner el microlato de esta forma. Vamos a poner cualquier cosa. Le doy un formato chiquitito y extendo. Excelente. Siempre hago esto, lo pongo de lado y lo pongo así. ¿Y qué hago luego? Hago lo mismo con el mismo formato textual. Noto serif y pongo Jonathan Sánchez. De hecho, creo que ya han visto el contenido que yo suelo hacer en mi Twitter, en mi Twitter personal. Siempre lo pongo así. Mi nombre de autor y el texto un microlato. Así es como yo generalmente hago mis diseños. Sin embargo, existen miles y miles de formas de poder hacerlo con todas estas herramientas. Puedes utilizar las plantillas, puedes sacarte de muchos apuros, de muchas ventajas. Obtienes todo eso. Por ejemplo, tenemos que compartir un microlato y queremos utilizar un diseño rosadito, medio morado, pues utilizamos este. Lo abrimos. Madre mía, lentísimo, man. Lo dejamos así. Nos gusta básicamente el diseño en general, que tenga el corazoncito, lo que es el compartir, lo que es guardar y lo de que buscar. Este es un diseño básico para lo que es Instagram. Si tengan por el tema del formato, si es 1080p por 1080. Entonces tú aquí lo que haces es poner el título del microlato, por ejemplo, lluvia o no sé. Por cierto, tiene pinta aquí que va a llover. Dejamos así y escribimos el microlato. En este caso lo voy a dejar así como está, porque también está bonita la frase. Ama siempre, ríe cada día y disfruta. Y así tenemos un diseño general. En esta parte, o donde tú quieras dejar o diseñar tu logo, lo pones en donde más te convenga. Yo en mi caso, lo que voy a hacer es... Voy a dejar esto. Utilizar este texto. Y ahora voy a explicar por qué. Abres. Vale. Ponemos en el medio. Y ponemos Jonathan Sánchez. Pero Dios.
Ahí estamos. Ahora sí. Se me volvió loco en mayúscula. Y lo tenemos así en el medio. Entonces, prácticamente así es como podemos llegar a obtener un diseño único. Obviamente todo esto lo podemos modificar. Yo a ver, a mí no me gustaría que tenga flores. Esto lo saco. No, eso no. Lo saco y así, etcétera. Y ya tengo en general un diseño utilizando una plantilla, modificándola, adaptándola al tipo de contenido que yo quiero crear. Puedo llegar a crear cosas así. Ahora, un detalle muy importante a la hora de crear imágenes de este tipo, crear imágenes que uno como escritor pueda compartirlo en sus redes sociales, es tener en cuenta el formato del texto. Algo que he visto que la gran mayoría de los escritores es que utilizan la cursiva. La cursiva, por lo menos en el mundo del diseño gráfico, en el ámbito del diseño gráfico en general, varios de mis colegas me han dicho que lo que es A ver, comparto la opinión, esto no significa que sea oficial, ¿sí? Cada uno como escritor tomará la decisión que crea que le convenga. Aquí no vamos a obligar a nadie. Pero el tema de lo que es las letras cursivas, cuando hablamos de diseño gráfico, para lo que es un contenido sobre un escritor, sobre el contenido que creamos como escritores, es tratar de variar el formato. ¿Por qué? Porque tú aquí tienes una cursiva un poco separada, ¿no? Y luego aquí tienes una cursiva diminuta, una cursiva muy junta que lo hace más continuo. Esta diferencia de texto, si es que pasa que esta es Pro, creo, una script y bueno, también utiliza el mismo. Hagamos una prueba. Ponemos el título con un formato de este, lo dejamos así y ponemos este así. Entonces, lo que estamos creando aquí es variedad. Algo que como escritores, un consejo que siempre me han compartido los diseñadores gráficos es que no te quedes simplemente con un formato de texto. Siempre tienes que tratar de buscar una variedad, pero no una variedad cualquiera, una variedad que combine. Por ejemplo, aquí tenemos una cursiva con una cursiva bastante grande, ¿no? Y aquí tenemos otra cursiva. Lo que podemos hacer aquí es cambiarlo y ponerle algo parecido así. De esa forma, tú lo que estás haciendo es una variación de contenido y haciendo que el texto que aparece aquí se vuelva mucho más legible. Ahora, algo que también se suele cometer el grave error, vamos a poner esto así y les voy a mostrar. Lo vamos a sacar y lo vamos a poner en medio. Estos son consejos que a mí como escritor me han compartido muchas veces y que los he aprovechado a full para sacarle mucho beneficio. Y es algo que también les voy a compartir a cada uno, a todos los que están presentes y a los que van a estar en diferido, para que puedan aprovecharse de esto y utilizarlo para no quedarse con las manos vacías, ¿no? Entonces, por ejemplo, que queremos compartir un diseño solamente con una frase, con un texto que sea completamente legible, un formato de texto legible, y con un fondo que nos llame mucho la atención. Por ejemplo, si queremos añadir un fondo a ver, como ahora mismo va a llover, y creo que me está reinspirando, vamos a añadirle algo así. Y tenemos el texto. Ahora, lo que nosotros podemos hacer es cambiar el texto, que sí, a blanco. ¿Cuál es el problema aquí que tenemos? Y es que como la imagen de fondo tiene una tonalidad entre gris y blanco, el blanco no se va a notar. Entonces, algo que suelen hacer los diseñadores gráficos, que me lo han dicho, es agarrar figuras de tipo, la figura que ustedes consideren, lo adaptan al tamaño del texto, tratan de centralizarlo, si es que no sufren TOC de perfección como yo, y de esa forma le dan un efecto difuminado con esta opción. Le damos un color negro y ahí tenemos una imagen con un texto que se puede compartir en cualquier red social, Instagram, Twitter, Facebook, incluso Letra, pero que gracias al fondo que le hemos añadido, las letras se pueden interpretar.
¿A qué voy con todo este tema del diseño de contenido? ¿Qué es lo importante como escritores que tengamos en cuenta a la hora de diseñar imágenes, tanto en Canva como en Photoshop o como en otras plataformas de diseño gráfico? Lo que tienen que tener en cuenta o principalmente enfocarse es el texto que van a compartir en la imagen y el texto que van a acompañar en la descripción de la imagen. ¿Por qué? Porque sabemos y entendemos que cuando diseñamos una imagen textual contando un cierto microrelato, que es algo que la gran mayoría hacemos, de diseñarle una imagen con un fondo que se relacione con el microrelato, lo que nos olvidamos es que esas imágenes cubren el texto y no se llega a entender lo que el texto dice. Entonces aquí es donde tenemos que buscar formas de que el texto siempre quede nítido, siempre se vea, siempre tenga la opción de poder verse. Por esa razón también tenemos la opción de ponerlo completamente en negro para no hacerlo muy difuminado. Entonces le hacemos así y ya está. De hecho, igual hay algunas plantillas que ustedes, si navegan por todos estos lados, encontrarán la gran mayoría que utilizan el efecto borroso. Por ejemplo, este utiliza el efecto borroso. Añade la misma imagen de fondo debajo del texto y le hacen lo que es la edición de imagen. A ver si me permite ver todo. Y tiene que estar la opción de desenfoque. La opción de desenfoque. Y esto es lo que suelen hacer. Desenfocan el contenido y de esa forma todo lo que es el texto que se encuentra arriba se puede llegar a ser legible. En este caso aquí no funciona bien porque obviamente el texto está en blanco junto con una imagen que digamos que mucho no combina porque no resalta el texto y es como que se puede mejorar, se puede añadir una imagen de nubes mejores para que puedan notarse las letras. Pero a ver, a lo que iba, podemos encontrar efectos que le podemos agregar a lo que es el texto aprovechándonos de las plantillas, modificándolas y de esa forma transformarlas a un contenido que se acople al tipo de redacción que nosotros hagamos. Así que un consejo de escritor a escritores es que primero utilicen Canva, es una herramienta muy útil porque tiene un montón de plantillas gratis que podemos aprovechar y utilizar y darles formatos propios para nuestro estilo, acomodarlos, rediseñarlos, aprender un poco lo que es el tema de ordenar lo que es cada imagen y todo ello, y nos ayuda a poder compartir un contenido que sea completamente atractivo visualmente y que también sea completamente el texto bien claro. Ahora, ¿cuál es la relación entre que tiene que haber la imagen y el texto? Pues la imagen, una vez que termines de poner el microrelato en la imagen, tú lo que puedes aprovechar es el espacio que te queda en la descripción a la hora de publicar la imagen, aprovecharlo para dar una cierta referencia, no sé, hacer preguntas, dar explicaciones. Entonces, ahí es como escritores podemos aprovechar estas ventajas. Entonces, no sé si ha quedado bastante claro. Luego me comentarán, me preguntarán más adelante también si necesitan ayuda con el tema del diseño gráfico, con el tema de sus diseños personales para sus perfiles oficiales como escritores. Yo no tengo ningún problema en responder sus dudas. De hecho, todo esto lo estoy haciendo porque quiero comentarles que en el programa este de Studium, que se ha lanzado recientemente junto con Mario Navas, yo estoy formando parte de lo que es la administración de las redes sociales. Es decir, formo parte del equipo de social media, en donde como escritor y como conocimiento de las redes sociales puedo ayudar a todo aquel escritor que quiera eh, darse a conocer en las redes sociales, ayudarles a potenciar su contenido, ayudarles a crear su contenido nuevo, de calidad, entre comillas, diseñarles unos ciertos estilos que se acoplen a lo que es el diseño del escritor, al estilo del escritor, el tipo de historias que escriba, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todo eso, junto con Mario Navas, me estoy encargando con él en la página web de Studium.com, así que cordialmente los invito a que se den una pasadita a la página. De hecho, voy a dejar el subtítulo mientras tanto. A ver. No, no está por el momento. Bueno, no está. Pero la cuestión es, en Studium.com, junto con Mario Navas y otros escritores que tienen conocimiento sobre las redes sociales y el diseño en general, la estructura, las estrategias de contenido y todas esas cosas, estamos ofreciendo ese servicio a todos los escritores que necesitan ese tipo de servicio. Por cierto,
algo que vamos a hacer también en el servicio este de Studium, de social media, es que si tú no tienes tiempo de diseñar tus imágenes, de programar tus imágenes, de publicarlos en horarios específicos, el equipo de social media se puede encargar de todo ello por ti. Porque tenemos una herramienta externa que no necesitas que tú como dueño del perfil nos compartas las contraseñas en el correo electrónico. No, no hace falta ni eso. Lo único que nosotros necesitamos es pasarte nuestro usuario en la red social y después con otra plataforma web ya nos vamos a encargar de añadirte para que se pueda trabajar con las redes sociales, que es la plataforma conocida como TweetDeck, como Metricool y etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas herramientas que de hecho jamás, como social media o como community manager, jamás se van a pedir las redes sociales oficiales de cada escritor. Bien, dicho todo esto, creo que hemos podido llegar a compartir un buen contenido con respecto a lo que es las redes sociales. Hemos podido hablar sobre el algoritmo, hemos podido hablar sobre lo que es el diseño en general del contenido, pero sí nos ha quedado ciertas cositas en el tintero que lamentablemente no nos va a alcanzar el tiempo para continuar, porque bueno, ya vamos 1 hora y cuarto y la idea de los microcuentistas aquí en el programa es que no supere la hora, así que nos hemos pasado. Suponía que iba a ser más breve, pero bueno, no pasa nada. Para el próximo directo vamos a hablar sobre la descripción del perfil de escritor, que es el copywriter personal, que es un detalle que todo escritor, tanto que manejen o no las redes sociales, debe tener en cuenta, debe ir aprendiendo sobre lo que es una presentación adecuada como artista, como escritor, y que de esa forma esa presentación llame completamente la atención. Es como si estuvieras vendiendo tu propio libro, dándole ¿cómo decirlo? Una reseña o una introducción al libro, ¿no? Lo mismo que se hace a un libro, de hacerle una introducción de... Uy, no me sale el nombre. Bueno, ya me saldrá. El tema, lo mismo que se hace con un libro, a la hora de presentar o publicitar tu libro, también se hace como en tu perfil oficial de artista, ya sea en Twitter, en Instagram, en Facebook, en Ethereum, en donde sea que utilices tu contenido y compartas. Y nada, busques la forma de poder difundirte como artista, escritor y esas cosas. Gente, me voy a ir despidiendo, así ya no les tengo toda la tarde. Ya para el próximo directo vamos a terminar de hablar sobre lo que es la descripción para el perfil, el diseño textual del copywriter, para que de esa forma tengamos algunos tips sobre cómo presentarte como escritor en las redes sociales. Una herramienta que podemos aprovechar completamente, que de hecho que es algo que en Microcuentista nos ha funcionado completamente. Y nada más que decir. Ya para el próximo directo vamos a continuar hablando sobre ese tema. Quiero agradecer a Merche hoy, que también nos ha compartido sus opiniones, sus comentarios. Dani también, que nos ha acompañado. Por cierto, muy bienvenido. Gracias por acompañarnos. Daniel Martelo, yo no he podido manejarlo. Está interesante para manejarlo. Lo que es el tema de las redes sociales es muy difícil de manejarlo, es muy difícil de estar completamente comprometido a estar sentado en la computadora. Si eres escritor y escribes a cada rato, pierdes el tiempo de tener la oportunidad de escribir, porque lo que tienes que hacer es estar diseñando las imágenes de tu contenido, estar diseñando el blog, estar diseñando las imágenes audiovisuales, la voz, todo eso, publicar a cierto horario, estar al pendiente del reloj a qué hora vas a publicar el contenido, o también estar programando los contenidos. Que por cierto, hablando de programar, en el perfil de Microcuentista ya se han programado todos los disparadores literarios del mes de diciembre. También recordarles que el PDF del mes de diciembre ya se encuentra disponible en la página web de matecito.co, o sea, ya pueden tranquilamente descargarlos y tenerlos anticipadamente. Es un PDF que lo cumplimos mensualmente y que pueden imprimirlo, ¿sí? Es algo que yo también, de hecho, lo hago, que imprimo el PDF y practico a mano y bueno, hay muchas ventajas que podemos sacarle. De hecho, ya me han contado también que lo utilizan en la escuela y que nos pone muy contentos. Así que nada, comentarles eso. Ya se encuentra disponible el nuevo PDF de los 31 disparadores del mes de diciembre, disponibles en matecito.co. También los disparadores ya se han programado en el mes de diciembre, ya están todos programados, así que ya podemos ir pensando en todos los disparadores que armaremos para el mes de enero del año que viene. Que por cierto, no falta nada. Bueno, nos vamos despidiendo. Un enorme saludo, gente.
Y no se olviden que estamos en directo todos los domingos, hablando sobre diferentes técnicas de escritura creativa, herramientas que pueden utilizar y compartiendo diferentes microdatos. Gente, nos despedimos y nos vemos el próximo domingo. ¡Saludos!